Vamos a ver. Listo. Doctor, Sí. antes de que que tenía una pequeña preguntita porque ayer estaba viendo como unos ejercicios. Okay. ¿Qué tan normal es que el eje del corazón esté en más 30? Porque está completamente normal. Ah, ok. Completamente normal. Era lo que te decía en términos de posición del corazón. Como te decía, hay dos variantes, por así decirlo, dos cosas que te van a cambiar en la posición del corazón. Lo que vos te estás diciendo es rotación vertical. Y como te digo, tomemos dos personas que son del mismo, con corazones del mismo tamaño, pero que ellos son diferentes de forma. Primero tomemos a alguien que es chaparro, gordo y ancho. Vaya, con él. Mide unos 50, pesa 190 libras y tiene un tórax ancho. Yo tengo un primo que es exactamente así, ¿ok? Que se parece a... Mira, es más, usa barba, se parece a Gimli, el del Señor de los Anillos. Él tiene un tórax ancho y el corazón va a estar horizontal. Entonces el eje se va a aproximar a cero, ¿ok? Para ponerte un caso. Y es normal, ¿ok? Sencillamente porque el corazón está acostado para caber en un tórax es más ancho que alto. Ahora toma el caso opuesto, toma a alguien alto, flaco, tipo Peter Languila, ¿ok? En esta persona, el corazón va a estar más vertical y la punta del corazón está casi así. ¿eh? Entonces, el eje va a tirar a más 90. Ese eje de entre 0 y 90 lo puedes pensar como el hecho de que el corazón tiene una forma así cónica, ¿va? Cámaras ventriculares cónicas, y que la punta del cono puede estar más acostada o más vertical. Y eso es sencillamente tu conformación corporal. Espera dentro del rango normal que la gente alta y flaca tenga ejes que se van más hacia ABF. ¿Okay? Esa es una. Dos, igual con la progresión en B1 a B6. A veces vas a tener que tenés a alguien así cuyo tórax es más amplio en un sentido antero-posterior y entonces la punta del corazón está más hacia adelante, o sea, está así. Y entonces vas a tener B1 relativamente alta, vas a tener una R en B1 y vas a ver B3, B4, que la R más alta está en B4 y luego baja un poquito en B5 y B6, o sea que tiene una forma así, la progresión sigue así, es un corazón hacia adelante, rotado contra las manecillas a favor de la manecilla del reloj. Y hay otra gente, particularmente es como decir gordo y ancho, que el corazón está más transverso. Y entonces vas a ver que hay a veces hay una S en B1, o sea que la R es más pequeña que la S y B6 es bien alto. Eso es rotación, eso es normal, ¿ok? Mientras la progresión sea pareja, sea ordenada, no importa eso, ¿ok? Por eso te dicen variantes en la posición del corazón. Ok, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta antes de que empecemos el pedazo que nos falta? Doctor, una preguntita. ¿Qué pasó con el niño del hematocritos en 5%? ¿Sobrevivió? ¿Cómo se le dio el tratamiento? Bueno, aparte del manejo de su aplasia medular y su leucemia, bueno, la aplasia medular era secundaria, creo una leucemia, una cosa así. Se trató su leucemia. No me preguntes cuál es el esquema porque eso es súper complicado. Yo no soy oncólogo pediatra. Lo transfundís acordándote de que cuando vas a transfundir esas dosis masivas de glóbulos rojos, le tenés que dar un diurético para no sobrecargarlo de líquido. Lo llevas a compensación y obviamente había que tratar la leucemia. No me recuerdo cómo se maneja la aplasia medular. Ahora, en esta época le daría eritropoyetina, pero te estoy hablando de cuando
Eso era cuando yo era estudiante, en 1990, 91, y todavía no había eritropoyetina en el mercado. Se me escapan los detalles del manejo. Bueno, obviamente, número uno, era estudiante y no había un montón de cosas que obviamente, o sea, sabía aún menos de lo que sé ahora. Y dos, acordarme ya los detalles del esquema de algo que manejé hace 3 décadas, obviamente ya se me escapan. Pero básicamente los transfundís, tratas la causa de base y ahora les agregarías eritropoyetina, y si es adulto le agregas un poco de testosterona o su equivalente, porque también estimula la producción de glóbulos rojos. Más suplementarle vitamina B12 y ácido fólico porque hierro normalmente tienen, más bien vos estás preocupado con no sobrecargarlos mucho de hierro, porque el exceso de hierro es tóxico, pero sí darle suficiente B12 y suficiente ácido fólico para que la médula pueda mantener la producción de células y que las células salgan normales, ¿ok? Eso lo vas a ver el otro año, manejo de las anemias, manejo sistemático de las anemias, que no es solo darle hierro, no es solo darle hierro a lo loco, ¿va? Bueno, si solo le da hierro a alguien que está deficiente de todo y no le das B12 y folato, lo único que vas a hacer es cambiar un tipo de anemia por otra, cambiarlo de anemia por deficiencia de hierro a anemia por deficiencia de factores, e igual vas a hacer un relajo. ¿Okay? Esa es historia para fisiopatología. Tenía otra pequeña duda. Para buscar la frecuencia, tenía esa duda de si importaba qué derivación utilizamos. No. Se supone que la frecuencia se va a leer en todas las derivaciones. Yo te recomendaría que busques, como lo que estás tratando de buscar es algo reconocible, busques la derivación donde se mire mejor o donde se mire más alta la R. Generalmente el mejor lugar para buscar frecuencia es tirar lo que se llama una tira de ritmo. Yo uso 2, ¿ok? Normalmente usas derivación 2 y pedí una tira de ritmo, un 2 largo, que es que tu máquina de electrocardiograma normalmente te va a tirar, sí, las modernas, te tiran 3 latidos por cada derivación, solo para que veas la forma, pero si pedís una tira de ritmo, te pueden tirar 30 segundos, por ejemplo, para que veas si la frecuencia es consistente a lo largo de una tira, porque la frecuencia pudiera estar variando. Y ahí viene yo sé que eso te dispara otra pregunta. ¿Qué pasa si la frecuencia no es constante? ¿Vale? Es decir, que si la frecuencia está subiendo y bajando, caso, por ejemplo, de una FA o de un flúter auricular, el flúter es más regular, una fibrilación, un marcapaso migratorio, lo que haces es que por decir frecuencia promedio y calcular la frecuencia a lo largo de un tiempo estipulado, unos 5 o 10 segundos o varios trazos, frecuencia, puedes decir frecuencia promedio de tanto, y es perfectamente regular. Por lo menos ahorita, si yo les pongo una tira en el examen, les voy a poner una que la frecuencia sea constante para que no se confundan tanto, ¿ok? O si sos un poquito más detallista, es decir, la frecuencia oscila por ejemplo, entre 65 y 83 promedio de tanto, que es perfectamente válido para ¿cómo se llama? Reportarlo así. Entendido, ok. ¿Algo más? Bueno. Yo tenía una pregunta. Vale. Dale. Ok. Con la vitamina K, es que me enredé bien feo, doctor. Porque usted nos había dicho que la vitamina K es como un transportador de las cadenas laterales de un aminoácido, ¿verdad? Prolina. Hacia la proteína que está en formación. Sí. Pero, no sé, o sea, en Guyton se enredan demasiado y lo que dicen es que que con la vitamina K, epóxido, no sé qué demonios, ¿va? Sí, pero ya le digo el nombre, es que de verdad no le entendía lo que dice Guyton. Guyton dice que le añade el grupo carboxilo al ácido glutámico. Bueno. Es importante para los factores de coagulación. Entonces... Si vos carboxilás
glutamato, convertir el glutamato en prolina. Lo que hace así, mira, para que veamos, porque eso después lo vamos a ver, de hecho, en más detalle. Las vitaminas son transportadoras. Básicamente lo que pasa es que vos tenés una enzima. Si vos imagínate que yo estoy haciendo, ¿cómo te lo pusiera? Los factores de coagulación es una cadena larga. Vamos a poner que yo estoy haciendo lo siguiente. Estoy agarrando y voy a hacer una cadena larga de proteína. Ahora, esta cadena larga de proteína yo la tengo que enganchar con otras cadenas. Entonces tengo que ponerle ganchos, ¿ya? ¿Te ubicas? Imagínate, agarro un montón de ganchitos. Los ganchitos, en este caso, son residuos de hidroxiprolina, ¿ok? La hidroxiprolina no es un aminoácido que está en los 20, no está en los 20 misteriosos, los 20 canónicos para los cuales codificas ADN. ¿Ya? Entonces yo no pudiera incluir una instrucción para meterlo directamente. Por lo tanto, meto el que más se parece, glutamato. Ahora tengo la cadena y tengo el montón de residuos de glutamato en las cadenas, en los costados de la cadena. Tengo que convertir ese glutamato a hidroxiprolina, ¿ya? Entonces, para eso necesito una enzima que me va a agregar un grupo carboxilo donado de otro lado al glutamato para convertirlo en prolina y dejar el ganchito puesto. Ahora, la enzima solo solda. Imagínate, tenés una enzima ahí trabajando de soldador, soldando residuos de carboxi, que son los ganchos, ¿ya? Ahora, necesito un ayudante que vaya a buscar los ganchos a la bodega y se los lleve al soldador para que éste los esté pegando. La vitamina K. Es la vitamina K. Ok, sí, ya entendí, doctor. Ahora me entendiste, sencillamente, y todas las vitaminas trabajan básicamente igual. Sirven como transportadores o como donantes reversibles de algún pedazo de molécula que vas a incluir en una reacción. Y fíjate bien, con la condición de donante reversible, pues puedes donar ese pedazo, luego regresar, se lo volvés a poner y lo vuelve a donar, solamente está jalando, ¿ya? Ese es todo el misterio de la vitamina K. ¿Ok? ¿Alguna cosa más? Yo tengo otra, doctor, perdón. En la mayoría de electrocardiogramas, digamos, la S a veces puede como que, a veces ni se nota, ¿verdad? Porque yo vi que cuando usted estaba explicando que si no tenemos el nodo de AB, tocaría las de Is, y ahí a veces se puede notar un S ancho. Un S ancho profundo. Mira. Vamos a tener el patrón de bloqueo. También con la R'. Una R' siempre te implica bloqueo. Una S amplia depende de dos cosas. Depende de qué derivación estás leyendo. ¿Ok? Porque acordate, si yo depende primero de qué derivación estás leyendo. Yo no esperaría, por ejemplo, encontrar una S grande en derivación 1, normalmente. Pero sí puedo encontrar una S, por ejemplo, en 3, donde al final de la despolarización el vector se está alejando y sí vería una S, ¿no? Tal vez no muy, más o menos grande. La otra cosa también depende de cuál es la posición del corazón y si el electrodo, acordate que yo te estoy dando medidas para el electrodo en tal y tal lugar, pero eso no es milimétricamente exacto, ¿va? Es el área general, pero acordate que tórax de diferente tamaño, gente de diferente tamaño, yo sé que sí pudieras ver una S en alguna derivación. Lo que vos esperas que la S puede ser profunda, pero estrecha. Ahora, ¿qué cosas te van a dar una S amplia? En una derivación, por ejemplo, en 2, yo no esperaría encontrar una gran S.
Digo, y la encuentro. Entonces, ¿qué cosas me dan una S amplia? Infarto, por ejemplo. Hipertrofia, en el cual todo el complejo se va a ver, que debería ser así y se ve así, porque hay un montón de músculo, un corazón hipertrófico, por ejemplo, un corazón de hipertenso. Bloqueo, por supuesto. Y entonces esas tres cosas donde ves, de hecho, esas tres cosas donde ves una S profunda, vos tenés que diferenciar entre si un paciente, por ejemplo, está infartado o está bloqueado, ¿ok? O si es un corazón hipertrófico o es un corazón que se está empezando a bloquear. Ahí es donde vos tenés que hacer tu análisis de que si esa S debería estar ahí, pero no, el hecho de que sea grande de por sí no necesariamente es malo, ¿ok? No necesariamente implica patología. Como te decía, el interpretar un electro como normal ya de por sí es trabajo, y nosotros lo estamos viendo acá, criterios para el ritmo, porque si te das cuenta, esto es un capítulo, o sea, el libro, puedes leerte un libro entero de electrocardiografía y aún así hay cosas que no te las va a decir el libro y que vos tenés que analizar. O sea que sí, el hecho de que haya una onda S no implica patología. Lo que una S amplia solamente es patológica si no debería estar ahí. No te preocupes tanto por ese análisis morfológico ahorita, porque también eso es una cosa que se va aprendiendo con la experiencia. Según vayas viendo patología y cómo se mira en el electrocardiograma, ahí vas a ir dándote cuenta del montón de causas de una S grande. ¿Ok? Ok, gracias. Bye. Nada más. Ok, entonces, anuncio formal. A la 1, yo voy a mandarles el respectivo correo así formal, pero usted ya sabe, mañana, pues igual que la vez pasada, unos 10 minutos antes, ahí en el edificio 5, yo solicité como de costumbre, el 5, el correo lo mandé el viernes por la tarde, o sea que espero que me lo contesten entre miércoles y jueves, así como es el departamento. Pero pura eficiencia ahí, doctor. Sí. Hasta Semana Santa, doctor. Después de Semana Santa es probable, porque vamos, precisamente una de las razones que yo tengo para hacer las cosas antes de Semana Santa es porque yo sé que desde 1 o 2 días antes de la Semana Santa ahí nadie hace nada. O sea, yo pudiera bien no hacer nada el viernes y nadie se daría cuenta. No, yo creo que pudiera incendiar el campo el viernes antes de la Semana Santa y se irían a dar cuenta el lunes siguiente, ¿va? Entonces, pero como lo que cuenta es el aviso, entonces yo lo voy a mandar formalmente mañana martes, como de costumbre, 7:45, con las medidas de bioseguridad requeridas. Obviamente ya no necesitan enseñarme ningún baboso carnet de vacunas, que ya los vi todos, pero las demás consideraciones, sí, traer el equipo listo, yo voy a asignar el aula, las sillas, la misma cosa, ¿ok? De 8 a 10, porque de hecho voy a poner examen de 8 a 10 y de 11 a 1 para los de segundo año. O sea, va a ser, como quien dice, esta vez sí voy a cargar los 2 cañones de la escopeta. Doctor, en cuanto a materiales, ocupamos como que calculadora o algo, por si nos No. van a contar. Okay. No se necesita una calculadora para nada en fisiología. Y para leer un electrocardiograma, ¿no? Si nos pone a contar, yo no puedo dividir, doctor. Yo apenas me puedo contar, doctor. No tengo suficientes dedos. Eso va a reclamarle a su maestro en matemáticas de tercer grado que los dejó salir de tercero, así. Si no saben dividir, ya yo no puedo hacer nada al respecto. La única cosa que voy a permitir selectivamente es una regla, pero no una regla de electros. Para esta vez esto no lo pueden utilizar si la tienen, pero sí les permito que tengan una reglita o un compás, porque uno puede agarrar un compás normal de los de escuela y empezar a contar así, mira, a ver si el ritmo es regular, y uno empieza
pone el compás entre dos R's y empieza a caminarlo así para ver si quedan en el mismo lugar, si no están disociados. Eso sí les permito. Regla de electros no, porque para calcular la frecuencia esto es hacer trampa, ¿ok? Yo creo que lo saquen manualmente, pero si no pueden dividir, yo no sé qué hacen aquí, va. Doctor, ¿y un subrayador, doctor? Ahí se aplica la regla del -5. Cada pregunta vale 4, pero preguntas subrayadas, entonces les voy a poner que valgan -5. Doctor, yo le dije que le iba a cambiar el color, doctor. No quiero un azul o un rosado. Menos ofensivo. Para mí el rosado es tal vez más ofensivo que el amarillo, conste. Te aviso y anuncio. El subrayador, subrayar, ese es uno de los inventos más nefastos de la humanidad. ¿Ok? Yo le acepto a alguien todavía que me subraya a alguien con pluma, escribió en negro y subrayó con azul o con algo así, subrayado, con una reglita y subrayado. Pero el manchonear de amarillo para herir mi vista, heriré la nota. Voy a sacar 0. La puse con el pellejo, Paola. Paola está como... Paola está haciendo las cosas de estilo ruso, ¿ah? ¿Cómo así, doctor? ¿Sabes por qué los rusos han perdido 7 generales en un mes? No tiene que ver con el subrayador. Hicieron la burrada más grande que se les puede ocurrir. Mira, ellos tienen su sistema de comunicaciones súper secreto, súper encriptado y no sé qué diablos, indetectable, pero depende de que cuando ellos llegan a un lugar, capturan todas las torres de comunicación y las secuestran básicamente para sus comunicaciones. Estos brutos, el primer día de la invasión, se bajaron todas las torres de celular como parte del primer ataque. Entonces, cuando encienden sus radios tan sofisticados, se dan cuenta que no tenían las torres necesarias para poderse comunicar entre ellos. Adivina qué hicieron. Fueron y asaltaron, oíme, literalmente asaltaron, quebraron los candados y se metieron a robar celulares de una tienda común de teléfonos, no sé, como Ucraniatel o como se llame la compañía, digo Ucrania, y se robaron celulares normales y chips normales de teléfono para poner en sus radios y sus teléfonos. Y empezaron a darle a todo el mundo celulares normales. ¿Sabes qué pasa entonces, no? Los celulares normales te pueden rastrear por el GPS. Entonces, los ucranianos se dieron cuenta de eso. Entonces, todos los hackers de Ucrania, porque hay manera de hacerlo, se metieron, hackearon Telefónica y estaban escuchando todo lo que decían y rastreándolo por el GPS. Entonces, cada vez que uno de estos generales empezaba a hablar y dar instrucciones, los ucranianos lo buscaban y usaban su teléfono para saber exactamente dónde mandarle el misil. Así estaban de provocadores, ¿ok? Lo digo. No lo voy a usar, doctor. ¿Cómo? No le voy a subrayar. No, esa es tan mala idea como usar un celular en Kiev ahorita. Y vos me preguntáis, ¿los celulares ucranianos? No, son relativamente fáciles de identificar porque el idioma ucraniano se pronuncia y se escucha diferente, fíjate. Para alguien que no habla tal vez suena igual, pero suena diferente. Yo no entiendo ni palabra de ucraniano, pero sí un poquito de ruso. Entonces, por lo menos a mí me sonaría raro. ¿Sabes cómo que es? Como que vos escuches a un brasileño hablar. Aunque quiera hablar español, se le nota que es brasileño. Así. ¿Has oído hablar un brasileño, va? Sí, doctor. Se les oye el cantadito. Suenan como Salvador Rala cuando no arrolló los partidos de Brasil. No escucharon eso, ¿va? Es cierto, yo tenía un amigo brasileño así.
Pero es que ustedes no oyeron a su designado presidencial, pues no habían nacido. Cuando estaba el Mundial, 94, 98, que el equipo de Brasil era muy bueno y que Salvador se enamoró de uno de los jugadores. O de varios, de hecho. Y entonces era la época en que estaba Romario de Sousa, era la estrella, el número 10 y entonces cuando jugaba, mira, era una botazón de calzón que tenía narrada, Romario, que no sé qué, es que te daba risa. Yo ponía los partidos, no me gusta el fútbol, pero ponía los partidos, primero porque vaya, era Brasil y jugaban bien, y dos, para escuchar las mariconadas de Salvador Narrala queriendo hablar en portugués. Pregúntenle a sus padres de Salvador Narrala cuando... ¿Cómo le hacía, doctor? Mira, lo que pasa es que yo soy muy malo imitando invertido, ¿va? Mario. Y que yo sé que o la escuadra a la verde amarelo de tu presidente. Si creían, dije, se las quiere tirar de brasileño, pero le salía re mal, ¿eh? Terrible, ¿eh? Malísimo. Pero es que Salvador Narrala, bueno, está en 5 Deportivo, pero él no es presentador deportivo. Él empezó en Canal 5 animando el Miss Honduras, el Miss Universo, una cosa así. Era un presentador de modelos que narraba partidos de fútbol, pero mira, ahora yo ya supongo que habrá aprendido, pero en esa época, 80 y algo así, no sabía ni papa de fútbol. Y decía cada brutada. era el chiste de los partidos, escuchar las porronadas de Salvador. ¿Cómo llegó a vicepresidente? Es lo que me preocupa a mí. E igual que el brillante equipo otra de las razones por las cuales si no me gustaba el fútbol con estos babosos presentando los partidos, más te daban ganas de apagar el televisor, que era lo que terminaba haciendo. Por cierto, dicen que ya terminó la eliminatoria del Mundial y que Honduras quedó de último. ¿Cómo está la cosa? Supongo que le pegaron otra macaneada, porque ayer creo que jugaban y los volvieron a macanear, ¿va? Doctor, dudo que alguien haya visto el partido si el examen es mañana. Ay, pero sí, pero es que se oye, vos estás estudiando y ahí es el grito de decepción de la gente ahí viendo y los macanazos cuando la gente le tira un zapato al tele, ¿va? Aunque yo creo que ya nadie ni los mira, ¿va? Nadie no los mira, porque antes cuando jugaban oías, bueno, que si metían un gol se oían los cohetes reventar. Supongo que primero no hay goles que celebrar, pero por ejemplo, mis vecinos de enfrente que sí les gusta eso y se sacaban el televisor ahí al porche y estaban ahí ellos y sus amigos tomando cerveza y ahora mira, silencio sepulcral. Yo sé que jugaron porque mi sobrino estaba con eso de ver de que había partido, pero ni papa oí yo de que hubiera, supongo que no hubo ni un gol que celebrar. La H es muda. Mira, yo no miro fútbol, pero yo no miro fútbol, pero según una tabla, Canadá quedó con 28 puntos en primer lugar y Honduras con 8 puntos. Con 4 puntos en el último lugar. Con 4 puntos. 4 puntos quiere decir que, bueno, que lo más que pudo haber tenido era 4 empates, porque que yo sepa no ganaron ni uno, ¿ah? O les dieron algún punto de consolación. Por presentarse, doctor. Creo que hubo un empate con Panamá. Pero fíjate que estás hablando de que perdieron o empataron contra equipos como Panamá, donde en Panamá no se juega fútbol, es un país beisbolero y juegan buen béisbol, eso sí. Contra ¿quién está? Trinidad y Tobago, que es una islita.
Trinidad. Son 2 islitas así chiquitas como las islas de la Bahía. No tienen liga. No tienen liga. Y son semiprofesionales. Son equipos de empresas y cosas así. ¿Va? Contra Estados Unidos, que bueno, cierto, los que juegan son latinos, pero no tienen la liga de fútbol americana, no, de Estados Unidos no es gran cosa. Ajá. Entonces, bueno, no sé si jugaba Guatemala en esta, ¿eh? Es otro que son malísimos, o ni siquiera participaron, creo. El Salvador sí, doctor. Vaya, pero todavía El Salvador, que son tan malos como nosotros. Pero bueno, todavía puedes decir que El Salvador hay una liga ahí que juega profesionalmente. No será mucho, pero hay algo que ver, ¿eh? Pero mira, Y porque ellos quedaron en sexto, doctor. En séptimo Jamaica y octavo Honduras. Jamaica es otro que a veces juegan bien, a veces mal, ¿va? Pero te das cuenta, quiere decir que si el primero fue Canadá, y Canadá no es un país de fútbol. En Canadá, primer lugar, ¿en dónde van a jugar fútbol ahorita? No sé si irán a otro lado con la liga. Y ahorita lo único que puede jugar en Canadá es hockey. Hockey, todos los ríos están congelados todavía. Entonces, eso no es un estadio de fútbol, ahorita es una pista, ahorita son pistas de patinaje sobre hielo, nadie puede jugar nada ahí. Y aún así, quiere decir que son medio, ¿va? Y aún así nos llevan 24 puntos de ventaja. Triste, ¿ah? Y aquí han cambiado más, y que yo sepa, en esta yo lo que veo, porque sí veo los titulares de la prensa, y que han cambiado no sé cuántos entrenadores. ¿Eh? Cambian entrenadores como el Rayo McQueen cambia mecánicos. Entonces, ¿qué va? Los pits. Así. No, es que ese chiste que sacan de que cualquier equipo de barrio es mejor que la dichosa selección, aparentemente esto lo han confirmado. Sin embargo, ¿sabes qué es lo triste? Que del presupuesto que da el gobierno para el deporte, esto se recibe en la mayor parte, y los demás deportes, donde hay gente que sí tiene, sean pequeños, pero hay gente que sí tiene, ¿cómo se llama? Habilidad o posibilidad y necesitan financiamiento, no les paran bola, ¿va? En natación, doctor, y también béisbol. En los demás deportes sí ganan internacionalmente. ¿Ha visto la selección femenina? Es muy buena la de fútbol. Vaya, mira, yo no he visto la selección femenina, pero imagínate, probablemente en su categoría tienen mejores resultados. Y hay un montón de otros deportes, vaya, por ejemplo, ping-pong, vaya, deportes así que pudieran, deportes como ping-pong, atletismo, y eso no reciben un centavo del gobierno, porque todo se va para los salarios de esta partida de bobos. Yo estuve en la selección de karate y nunca nos patrocinaron nada. Date cuenta, y esa ha sido la historia de siempre, de que, vaya, el básquet no es malo, no somos Estados Unidos, pero posibilidad de desarrollar algo. Estuviste en karate, o sea, supongo que te pagabas tu ropa, tu vestuario, tus viajes, todo, ¿va? Sí, el uniforme, los implementos, el pago que se hace en las competencias. Y una vez solicitaron el bus que tenían ahí del Comité Olímpico. Ajá. Y se lo prestaron. Date cuenta. Y a estos sí los tienen con un bus de esos de super lujo y durmiendo en hoteles. Bueno, hay un escándalo de que la selección entrenada aquí se alojaba en un hotel y creo que le den como 7 millones de lempiras al dueño del hotel que nunca le pagaron. Porque estos, imagínate, en una suite de lujo y que de almuerzo, no, solo filete y langosta y comida de millonarios. ¿No? Comida de millonarios que tampoco era para decir que porque era una dieta especial.
por ser deportista, sino que comida de lujo. Más bien me están diciendo, qué filete con la carga de grasa que tienen eso, ¿qué diablos va a ser comida para un deportista de alto rendimiento? Están locos. Están locos, pero bueno, ahí está. Bueno, entremos en materia. Entonces, en la sesión pasada del viernes estábamos hablando del movimiento de líquidos a través de la pared capilar, ¿correcto? Y entonces hablábamos de que había un equilibrio entre las fuerzas que estaban queriendo jalar líquido hacia el capilar y las fuerzas que querían sacar líquido hacia el intersticio. Y que obviamente vos querías un balance entre las dos cosas, porque si las fuerzas que empujan líquido hacia afuera prevalecen, entonces lo que vas a tener que vas a encharcarle el intersticio y vas a terminar hinchando ese tejido, ¿eh? En la palabra literal de hinchazón. O viceversa, vos tampoco querés depletar, deshidratar las células y expandir el volumen dentro del sistema vascular, primero, por el efecto en las células. Segundo, porque si llegas a hacer suficiente expansión de volumen, lo que vas a hacer es sobrecargar el ventrículo derecho en particular. Y vos no querés sobrecargar el ventrículo derecho porque vas a retener líquidos. Y, bueno, ninguno de los dos, porque la sobrecarga ventricular izquierda lo que va a hacer es que vas a transudar líquido hacia el alvéolo. Ninguna de las dos es buena. Entonces, eso implicaba que tenías 4 fuerzas moviendo líquido ahí. Decíamos, dentro del capilar tenías primero la presión hidrostática del capilar y tratando de sacar líquido y tratando de regresar líquido hacia la luz del capilar, tendrías la presión osmótica de todos los componentes que están disueltos en el plasma. Más específicamente de las proteínas, porque realmente sodio, potasio y cloro están balanceados a ambos lados, o sea, están en equilibrio entre el intersticio y el sistema vascular, pero las proteínas no, porque no pueden pasar la pared del capilar. Y en el intersticio tenés algo similar. Hay una presión hidrostática en los tejidos que trata de enviar líquido al capilar y una presión osmótica principalmente de la proteína, aunque no exclusivamente de la proteína. En el intersticio también vas a tener proteoglicanos y polisacáridos que también tienen efecto osmótico, queriendo jalar agua hacia el intersticio. Ahora, estas 4 fuerzas van a estar balanceadas en lo que llamamos el equilibrio de Starling. Pongámoslo acá, permíteme un momentito. ¿Aló? Buenos días. Dígame. A mi casa, por favor. Sí, bloque K, casa 5. Casa 5. 5 cuadras. 5 cuadras de la tranca y luego una vuelta a la derecha, una cuadra y media. Sí, así es. Sí, aquí voy a estar todo el día. Vale. Ok, perfecto. Vale. Accionista, supongo. Bueno, entonces, ese equilibrio de Starling está representado. ¿Dónde puse mi dichoso lápiz de subrayar? Perdón, pausa. ¿Dónde es esa babosada? Ok. Entonces, como odio cuando pasan estas cosas. Esperen, qué ridículo. No encuentro mi lápiz. ¿Cómo lo puse? Te lo puse expresamente acá para eso. Espérenme.
azul. ¿Dónde está? Bueno, no se ve hasta. Vamos a ver. No, pero es que este no marca, este solo está aquí. Bueno, entonces, en el recuadro, no este no. En este recuadro que tengo acá, tengo, por Dios, la fuerzas de Starling, este que está subrayado en azul. Mira, vos podés ver que, en primer lugar, equilibrio, decíamos, hay 4 fuerzas ahí, decíamos. La presión capilar media, que es la presión hidrostática en el capilar, 1. 2, la presión en el líquido libre intersticial, fíjate, dice presión negativa, ya vamos a tratar ese asunto. 3, la presión osmótica en el intersticio, acá, y la presión osmótica en el plasma. Luego, eso me va a dar un balance ahí de entrada versus salida. ¿Qué es lo que me está generando la presión osmótica? Decíamos a base de proteína, y entonces vemos que el principal movedor, por así decirlo, de agua es la albúmina, porque es la proteína plasmática más abundante, ¿ok? Y mira que en general esa proteína está haciendo el equivalente de su fuerza o su atracción osmótica, equivale a una presión de 21.8, casi 22 milímetros de mercurio. Las globulinas son menos, porque te dan solamente 6, etcétera. Total, el efecto osmótico de la proteína en el plasma es el equivalente a 28 milímetros de mercurio. Ahora, vámonos para acá, a este balance. Entonces vos tenés cosas que te tienden a sacar líquido del capilar. Uno es la presión hidrostática o presión capilar media, que dijimos 17.3. ¿Ok? La presión osmótica generada principalmente por albúmino, que es 8. Y de ahí dice la presión intersticial, pero fíjate bien, el intersticio está a presión negativa, por lo tanto, tiende a chupar líquido del capilar hacia afuera. Por eso, aquí pudieras ponerlo, dice presión negativa, realmente quería decir -3 y ponerlo al otro lado, pero no nos metamos con la matemática y damos el caso de que entonces a la salida tendiente a sacarte líquido del capilar, tendrás 28.3 milímetros de mercurio. Mientras tanto, la presión osmótica del plasma es 28. ¿Por qué? Porque esto es lo que te dan las proteínas plasmáticas. Mientras tanto, si yo agarro 28.3 menos 28, quiere decir que en un capilar promedio vos tenés 0.3 milímetros de mercurio de presión de salida. O sea que en un capilar promedio lo que estás queriendo hacer es sacar, lo que está pasando es que está filtrándose un poquito de líquido. Y vos me decís, 0.3 milímetros de mercurio es casi nada, ¿va? O sea, las fuerzas están equilibradas. Sin embargo, siempre hay un poquito de transudación de líquido. Y si no tuviera un mecanismo para contrarrestarlo, eventualmente yo voy a empezar a perder, con ese 0.3, estaría perdiendo líquido hacia los tejidos. No me decís, ¿qué tanto puede ser 0.3? 0.3 milímetros de mercurio filtrando en los capilares te conduce a que vos perdes aproximadamente unos 3 litros de agua de tu plasma hacia afuera, o sea, te estarías hinchando. El problema no es retener 3 litros de agua, qué sé yo, en los tobillos. El problema es que lo estás sacando a expensas de tu volumen sanguíneo. O sea que necesito ahora un mecanismo para recuperarlo. Bueno, 1, 2. El otro punto, fíjate que las fuerzas de Starling están casi perfectamente balanceadas. Mira, en particular,
La presión capilar media no va a cambiar mucho, porque independientemente de tu presión arterial general, esa presión arterial general no llega a afectar mucho la presión en los capilares, porque tenés los esfínteres y las arteriolas que te están manteniendo casi constante. La presión en el líquido intersticial, esta que dice presión negativa, o sea, el -3, que debería ser acá, en el líquido intersticial, tampoco te afecta, porque eso no lo puedes cambiar, gran cosa. Lo que sí vas a cambiar, y esto es importante en términos de cosas que te jalan o te empujan al líquido para un lado, es la presión coloidosmótica, o sea, la presión de las proteínas. ¿Por qué? Porque este 28 de estas 4 fuerzas, estos 28 milímetros de mercurio son los que más te pueden cambiar. ¿Por qué? Porque tu concentración de proteínas está sujeta a cambios. ¿Qué pasa, por ejemplo, Paola, cuando tenés un niño sumamente desnutrido? ¿Ok? En particular, lo que llamamos hay una variante que se llama kwashiorkor. ¿Has visto esos niños hinchados por la desnutrición? En fotos, pero. Y tienen hasta el pelo de otros colores, como de mechón. Exactamente. Claro. Pelo rojizo e hinchados. Eso es la última fase, por así decirlo, de la desnutrición, donde lo que falta es proteína. Ok. Tenemos típico niño con kwashiorkor. Aquí en Honduras vas a ver, bueno, no solo en Honduras, desgraciadamente en varios lugares del mundo, pero y aquí pues también pasa. ¿Qué pasa cuando no tenés proteína para alimentar al niño? En particular, son niños que tienen entre 1 y 2 años, porque cuando les quitaste la única fuente de proteína que tenían, que era la leche materna, y los pasaste a una dieta que es bien deficiente en proteínas. Le hace básicamente cosas como arroz o maíz, ¿ok? Y entonces se depletan de proteína. No pasa lo que usted dijo, que se empieza a comer la proteína del músculo y del resto de los tejidos. Eventualmente te gastas toda la proteína que hay. Toda la proteína que puedes quemar, porque tampoco puedes comerla toda, pero toda la que está accesible te la gastaste. Entonces, dejas de producir proteínas plasmáticas, y ahora el problema es que como ya no hay proteína en el plasma para mantener, en particular no hay albúmina para mantener el agua dentro del sistema vascular, se empieza a filtrar lentamente para el exterior y se hincha. Mira, uno de los casos que yo vi, que creo que todavía, desgraciadamente, todavía se puede ver por ahí, es una de las cosas más, bueno, en realidad es una de las cosas más tristes que vas a ver. ¿Has oído hablar de la sopa de churro? No, doctor. Que vaya, eso es una cuestión, obviamente, bueno, antes no en el campo, antes era una cosa de ciudad, pero ahora desgraciadamente ya se ve también ahí. No tenés nada que darle de comer a los niños y tal vez no tenés ni para harina. Y entonces decís, bueno, tengo 2 pesos y lo más que puedo comprar es un churro. Entonces agarras el churro y lo disolves en agua caliente. En agua caliente para hacer una especie de sopa. Es el polvo de churro, que es pura harina de maíz, supongo, más el saborizante, y eso le das al niño de comer, porque no tenés otra cosa. El niño se la va a comer con gusto, porque al fin y al cabo sabe a churro, y no hay niño en la tierra que no coma churros, aunque no le guste. Pero desde el punto de vista de aporte de proteínas, desde 0. Resultado,
de depleción proteica inmediata. La otra que vas a ver es cuando, y eso es una de las cuestiones por las cuales se habla de la introducción de la lactancia materna, o de sostener la lactancia materna, es el clásico, no le voy a dar lactancia materna, o no puedo, o no quiero, como sea, y entonces le voy a dar leche artificial, ¿va? Le hace cualquier leche, ¿va? Nido, NAN, pero venís vos y entonces, ¿cuánto vale una lata de leche estos días? No tengo idea, ¿va? ¿Cuánto vale una lata de leche? Ay, la grande vale 1,000 y algo. Y si los compran paquetes de 3 de PriceMart, creo que valen como... No, perdón, el paquete de 3 vale como 1,500. Ok, quiere decir que una lata vale como 500 y pico, 1,000 al detalle. Y eso sin contar, por ejemplo, que le estás dando, que estamos hablando de leche nido, ¿va? Leche nido. Ok, y las leches, las fórmulas son mucho más caras. Porque mira, si valía como 200 o 300 la lata, tamaño estándar, una lata pequeña, de NAN o lo que fuera que tomaba Carlos Emilio, en Fagrow o algo así, y estamos hablando que eso fue hace casi 15 años, ahora supongo que debe ser mucho más cara. ¿Qué pasa? Viene la mamá, tiene para comprar una lata de leche. Al principio todo va bien. Un bebé pequeño y se toma una onza. Pero cuando el bebé tiene 7, 8 meses, ya no le ajusta. La lata que antes tal vez le ajustaba para la semana, ahora le dura 2 días y medio. ¿Ok? Porque es lo que dura una lata de... Mira, si una lata de leche te dura 3 días, es raro. ¿Ok? Por lo menos con un bebé de ese peso. ¿Qué pasa? Ya no tiene para comprar cada 2 días y medio, ya no tiene para comprar una lata que vale 300, 400 pesos. ¿Qué hace la mamá? Le dan de esa de Zula. No. Sí, yo he visto que le dan a los niños. Fíjate que eso sería relativamente decente. Pero no. Eso, veamos a la reducción patológica del problema. Le pone más agua. Le echa más agua. Por lo tanto, lo que le estás metiendo es algo diluido que no tiene el aporte de proteína. El resultado del niño se desnutre. Todavía si dicen le da leche Zula, está pasable, pero el problema de darle leche de esta de bolsa es que haya. Y hay lugares donde eso no llega. Compran el nido o algo así porque suponete que estás en un lugar donde no hay luz para tener refrigeración. ¿Cómo conservas la leche? La única opción es la leche práctica, es la leche en polvo. ¿Ok? Pero como la economía, el problema se aplica igual. Digo, ok, compré una lata grandota de esas de nido o de su equivalente y me tiene que durar 3 semanas. Al principio todo muy bien y no, mira, esto rinde. Pero con un niño grande o con más de un niño ya no te ajusta. Entonces ya no tenés para darle la cantidad y entonces empezás a diluir. Resultado, desnutrición proteica, presión coloidosmótica del plasma baja, niño se hincha. ¿Ok? Otras cosas, cualquier cosa que te deplete de proteínas, por ejemplo, cuando no puedes sintetizar proteínas, caso de la cirrosis o de las enfermedades del hígado, donde el mecanismo productor de proteínas se dañó, paciente se hincha. Enfermedad renal, cuando estás perdiendo proteína por el riñón, la sintetizas, pero todas se está filtrando por un riñón dañado, aumento de volumen, ¿ok? Y de hecho, una de las cosas que vos querés hacer es, cuando tenés esa situación, es reponerle la proteína para regresar al equilibrio de Starling, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando con este punto 3? Si yo estoy filtrando 2 litros al día, tengo que recuperarlo porque si no, estaría perdiéndolo. Resultado, voy a caer aquí a la recuperación en el sistema linfático. La diferencia con el sistema linfático, o las diferencias, la primera es que aquí solo tenés una vía accesoria, pero
estos linfáticos son capaces de transportar cosas que no se pueden transportar en sangre. Básicamente porque, ¿qué pasa si yo tengo una molécula muy grande, le hace proteína o grasa, que quiero transportar del intersticio a otro lugar? No pasa por los poros del capilar, ya dijimos, incluso en el caso de las fenestraciones capilares, por grandes que sean, están cargadas de tal manera que no te dejan pasar nada que no sea una molécula pequeña. ¿Cabal? Entonces, ahí es donde entran los linfáticos. La primera diferencia es que el capilar linfático no tiene esa limitación de tamaño. Aquí puedes mover moléculas grandes por el capilar linfático. Vamos a mover grasa, que sería de otra manera insoluble en el líquido, o sea, en el plasma. No podrías disolver gran cantidad de grasa. ¿Okay? De hecho, tampoco te convendría porque terminaría depositándose en la pared del capilar y tapándolo. 2, la proteína completa puede pasar por el capilar linfático hacia un vaso linfático e ir a drenar a la vena subclavia, o sea, a través del conducto torácico, drenar perfectamente sin la limitación de tamaño que te da el poro en el capilar sanguíneo. 3, por aquí también, por el capilar linfático, puedes mover células enteras, o sea, mover macrófagos o mover linfocitos desde desde el intersticio, regresar, pasar, filtrarse por un nódulo, por un ganglio linfático y caer de nuevo a la circulación, porque aquí tenés un mecanismo muy particular. En el capilar linfático, la permeabilidad es diferente, porque aquí tenés una particularidad. La célula endotelial, y voy a tomarme un segundo para encontrar ese lápiz porque necesito dibujar. Aquí está, ya lo vi, menos mal. La célula endotelial del capilar no está cerrada, ahí están estas válvulas acá. Y si te das cuenta, aquí dice filamentos de anclaje, porque estas células están amarradas aquí al intersticio, pero pueden moverse. Resultado, cuando algo grande quiere pasar, sencillamente empuja la válvula y aquí se abre. Mira, la célula está abierta, abriste un poro, por aquí puede pasar cualquier cosa. Y luego cuando pasó, esto solo regresa. Ponerle, quiere decir que esa célula es mucho más flexible. Si quiere pasar algo, sencillamente se abre así la válvula, pasa por la válvula linfática, el filamento la mantiene anclada, se vuelve a cerrar. Resultado, a través de un capilar linfático, vos podés pasar incluso algo del tamaño de una célula. Si yo quisiera mover un macrófago, por ejemplo, que a escala es más o menos de este tamaño, las válvulas se abren lo suficiente para que este macrófago se pueda colar por acá. ¿Ok? Ahora, eso me permite que que como es libremente permeable a la proteína, la concentración de proteínas en el líquido, en la linfa, sea igual a la concentración de proteínas en el intersticio, aproximadamente 2 gramos por decilitro. Compararlo con el del plasma, que es aproximadamente de 7.5 gramos por decilitro. Ahora, quiere decir que esta proteína, a pesar de que es menor que la del plasma, siempre tiene efectos móticos, o sea que la linfa tiene cierta capacidad de jalar líquido desde el intersticio. O sea que ahora, si quisiéramos calcular el equilibrio de fuerzas, implica que aquí tengo proteína jalando líquido del intersticio hasta el sistema vascular, y 2, la presión hidrostática en el sistema linfático
siempre es negativa. Por lo tanto, aquí vamos a ver presión osmótica en la linfa, 2 gramos por decilitro. O sea, concentración, perdón, esto me genera una presión de aproximadamente menos 3 milímetros de mercurio. Y luego la presión hidrostática en la linfa, como estás moviendo, entonces también hay presión hidrostática, que es otros menos 3 milímetros de mercurio. Resultado, menos 3, menos 6 milímetros de mercurio. Y estás queriendo jalar, fíjate bien, jalar líquido a través del sistema linfático y básicamente secar el intersticio. Y si te diste cuenta, en el capilar sanguíneo, tu tendencia a fugar líquido era de 0.3 y aquí tengo menos 6. Resultado, tengo capacidad para chupar una cantidad enorme de líquido. Y vos me preguntarías, ¿qué pasa si bueno, y hay otra cosa con la linfa. Por aquí puedo mover moléculas de grasa, en particular en los linfáticos intestinales. Por aquí estoy absorbiendo toda la grasa. ¿Y la grasa es osmóticamente activa? Claro que sí, ¿va? Por lo tanto, también en particular en los quilíferos intestinales, la grasa también me está ayudando a absorber líquido. Resultado, tengo suficiente capacidad de reserva para que, independientemente de cuánto sea la presión en el intersticio, siempre va a ser mayor que la presión en un capilar linfático, y mientras mayor sea la diferencia, más líquido voy a capturar. Okay. Ese es el primero. Doctor, ¿de aquí es de donde viene lo que mucha gente le llama la retención de líquidos de las personas obesas? Sí, pero las personas obesas retienen líquido no porque tengan ningún trastorno de absorción. Lo que pasa con una persona obesa que retiene el líquido es que cuando vos estás guardando, grasa en el tejido subcutáneo, es cierto, es principalmente tejido graso, pero necesitas cierta cantidad de líquido, de agua, para mantener esos adipocitos funcionando en el intersticio. Por lo tanto, junto con la grasa se retiene un poco de agua. 2, si tenés una obesidad bastante marcada, incluyendo al grado de aumentar la presión intraabdominal, el retorno venoso disminuye. ¿Ok? 3, en general, si tenés una obesidad muy grande, te moves menos y perdés ese efecto que decíamos el viernes, de que tu movimiento bombea líquido desde el intersticio de regreso hacia la bomba venosa. Se pierde. Por lo tanto, si yo estoy sentado acá, pesar a 400 libras, estoy sentado acá, mis pies se van a hinchar primero porque toda esta masa de grasa abdominal está comprimiendo el retorno venoso. 2, no me estoy moviendo y eso favorece que por gravedad el líquido se filtre para abajo. ¿Ok? 3, de cualquier manera retuve un poco de líquido para mantener a los adipocitos bañados en el líquido intersticial. Tengo más adipocitos y más grandes y necesito más líquido intersticial para mantenerlos hidratados. Resultado, retuve líquido. Es más, como durante las primeras fases, fíjate, y esa es una de las cosas que pasa con las dietas. Durante la primera fase del ayuno, vos estás quemando glucosa y proteínas. Y en primer lugar, cuando haces eso, estás generando agua como parte de la reacción. 2, esa glucosa y proteínas necesitabas mantenerlas en solución, ¿correcto? Y el agua en que estaban disueltas ya no necesitas, entonces empezás a perder. Resultado, durante la primera fase del ayuno o de una dieta, vas a perder 2 o 3 kilos los primeros días. Y vos decís, mira, está funcionando la dieta. No, estás perdiendo agua.
Y con cualquier dieta que se te ocurra, vas a perder agua la primera semana. El problema es que ya la segunda semana ya botaste todo el exceso de agua del intersticio y ahora ya tenés que ponerte al trabajo de quemar grasa y para eso vas a necesitar una adaptación. Entra el estancamiento de la segunda semana donde no estás bajando de peso y el 90% de la gente se decepciona en ese momento. Dice, empecé bien, pero sigo con la dieta, no he bajado un gramo y estoy en mi segunda semana de estar aguantando hambre. Y si esto solo fue alegrón del primer día y no voy a seguir perdiendo peso, no sigo haciendo esta dieta. Doctor, ¿y cómo sería el que le dicen el efecto rebote? No, el efecto rebote es otra cosa. Eso lo veremos cuando veamos la fisiología del ayuno. El hecho de que, ¿qué pasa? Desde el punto de vista fisiológico, puesto de esta manera, desde el punto de vista fisiológico, vos no tenés comida, tu organismo lo interpreta, bueno, no sé, puede que sea un invierno largo y vaya a necesitar guardar todos mis ahorritos de grasa para saber cuánto tiempo, y tu metabolismo lo vas bajando. 2, voy a cambiar de quemar proteína a quemar grasa, que es mucho más eficiente en términos energéticos. Entonces necesito quemar menos masa de grasa para mantener funcionando. Entonces resulta las pérdidas bajan. Pero ahora encontraste comida, soltaste la dieta y estás consumiendo menos energía y por lo tanto necesitas comer menos, pero acabas de salir de una dieta y tu efecto hipotalámico, tu hipotálamo dice, no, tenemos que, ahorita que hay comida, rellenemos la reserva, porque no sabemos si vamos a aguantar hambre después. Y rebotás. Vos no, Rachel, porque, bueno, ya te conozco tu configuración corporal, pero ¿qué pasa si te hubieras metido a una dieta para bajar de peso esta semana? Y yo te digo, bueno, vas a comer 3 ensaladitas, 3 babosaditas de comer. A la otra semana, ¿cómo vas a estar? Aparte de insoportable. Con gran hambre. Con gran hambre. Y al mismo tiempo tu organismo se adaptó a gastar menos. ¿Ok? Entonces ahora, a la próxima semana, ok, te dejo comer lo que querrás. Tenés tu mecanismo del hambre encendido. Y aparte estás gastando menos. Resultado, vas a ganar más peso del que perdiste si no tenés control. ¿Ya? O sea que ahí hay una serie de factores, si querés decirlo, no solamente metabólicos, sino también cerebrales, que tienen que ver mucho con tu interpretación del ayuno y la saciedad y cómo a largo plazo ese era un mecanismo para garantizar de que tenías, ¿cómo se llama?, reservas, y de que si había alimento disponible, buscaras todo el alimento posible. O sea, dándole un nuevo significado a ese apelativo que te decía a veces tu abuela, come cuando hay. ¿Nunca has oído hablar que le digan a una persona, es que ese es un come cuando hay? ¿Ve? Y hay una base, entonces, neural para todo eso. Pero bueno, regresemos al asunto. Entonces, aún así, aun cuando fuera puramente por diferencia de presiones, todavía el sistema linfático no te serviría para recuperar todo el líquido, pero hay 2 mecanismos que vamos a llamar la bomba linfática. La primera causa de la bomba linfática es que estas células linfáticas tienen en el capilar, la célula endotelial linfática tiene una pequeña cantidad de actina y miosina. O sea que se pueden contraer en simultáneo, o sea que estas bombean rítmicamente y cada vez que bombean empujan líquido, porque si te das cuenta están dispuestas de tal manera de que aquí hay una válvula
también, aparte de las válvulas entre una célula endotelial y otra, también tengo acá estas válvulas acá, mira, que actúan igual que las válvulas venosas, previenen el retorno. O sea que si yo tengo contracción acá y aumento la presión, empujo linfa a través de la válvula. Pero cuando relajo la contracción, esta válvula se cierra y evita que retorne el líquido. Eso es lo que llamamos la bomba linfática. En un capilar linfático pequeño, como este que está en la ilustración, la bomba linfática me puede generar una presión pequeña. Aproximadamente, decíamos, unos 2 a 3 milímetros de mercurio, te decía. Pero en el conducto torácico, por ejemplo, la bomba linfática, o sea, si vamos acá a la cisterna quilífera o al conducto torácico, la bomba me puede generar de 50 a 100 milímetros de mercurio, suficiente para vaciar el conducto torácico y garantizar que haya suficiente diferencial de presión para mover linfa de regreso a la circulación, independientemente de cuál sea la presión venosa central. Y esto sí debes tenerlo en cuenta. Independientemente de cuál sea la presión en el sistema venoso, la bomba linfática siempre me va a dar suficiente capacidad de contracción, suficiente capacidad de contracción para garantizar que no retorne linfa hacia el intersticio. Porque si tener retorno de linfa al intersticio, eso va a generar una retención de líquidos bárbara. ¿Okay? Doctor, ¿la linfa podría entrar al torrente sanguíneo? De hecho, para allá va. ¿No les enseñaron el conducto torácico el semestre pasado? ¿Dónde estaba? No, ¿ah? Nunca habías oído hablar del conducto torácico, creo. Sí, lo vimos. ¿Sí lo viste? ¿A dónde desemboca? La subclavia, si no me equivoco, en el ángulo yugular. En la subclavia derecha. De hecho, y en la subclavia izquierda, en la subclavia derecha, tenés lo que se llama la gran vena linfática, que drena todos los linfáticos de la pared posterior del tórax hacia la subclavia derecha. O sea que de hecho tenés retorno a la circulación, precisamente algunas sustancias, por eso te decía, como las grasas, se disuelven o se transportan por vía linfática y solamente se mezclan al torrente sanguíneo, ya en las grandes venas donde hay capacidad para disolverla. Yo no puedo utilizar los capilares intestinales para absorber grasa, porque lo que voy a tener lo que voy a terminar bloqueándolo con grasa. Pero para bloquear la subclavia, que es de este tamaño, no hay problema. ¿Ok? Entonces, sí, la circulación linfática se entiende que termina el torrente sanguíneo. Por eso la diferencial de presión. Por eso es que tengo el conducto torácico y todos los linfáticos grandes bombeando, porque tengo que bombear toda esa linfa a la circulación para mezclarla y garantizar que siempre la presión en el sistema linfático principal, en los linfáticos grandes, sea mayor que la presión venosa. Porque si no, lo que voy a tener es el flujo en sentido inverso y sangre entrando al conducto torácico, que esa es una pésima idea, porque se va a coagular y vas a bloquear el conducto torácico. ¿Ok? De hecho, ese conducto torácico, como digo, 2-3 litros al día de linfa están metiéndose por ese conducto. Y cuando vos ves esa linfa, de hecho, que trae grasa de la circulación intestinal, ves que la linfa central parece leche, precisamente por la grasa disuelta. Parece. De hecho, una vez, mira, una de las cosas, a mí me ha pasado, no una, sino varias veces.
tenés una lesión del conducto torácico, generalmente por una herida penetrante al tórax o cuando tenés este tipo de accidente. Mira, vas manejando, andas sin cinturón, pegas con el timón, te eventras el diafragma, haces lo que llamamos una hernia diafragmática traumática y de paso rompes el conducto torácico. Entonces llega el paciente con una colección líquida acá dentro del tórax, lo que vos crees que es sangre, se rompió el diafragma, es un hemotórax, hay sangre en la cavidad pleural izquierda y vos vas a meterle un tubo para drenarlo y cuando metes el tubo lo que sale es leche. Algo que parece leche realmente, ¿va? Es linfa, implicando que el conducto torácico se rompió. Generalmente eso se acompaña de un por parte tuya, porque significa que eso nunca cierra, no hay manera de que repare. Entonces implica que tenés que ir a cerrar, a ligar el conducto torácico e implica abrirle el tórax al paciente. ¿Ok? Cuando ves eso, generalmente el sonido que se emite es porque está bien atrás mano metido ahí, acordate, al lado del pilar del diafragma y encontrarlo no es tan fácil como parece. ¿Ok? Entonces, como dato interesante. Ok. Ahora, entendido eso, entonces dijimos que la parte del control de la circulación y del volumen sanguíneo lo íbamos a meter en el capítulo de riñón para no sobrecargar las cosas, ¿ok? Entonces, preguntas hasta ahora, porque hasta aquí vamos a cubrir lo que entra en el examen, ¿sí? Otra, doctor, perdón que hoy ando preguntona. No, ha preguntado ahorita porque es precisamente la idea de que hoy podés preguntar lo que no te quedó claro. ¿Qué nos puede causar un desequilibrio ahí en las presiones? ¿En la presión de qué? Digamos, a tener las 4 presiones formando el equilibrio, ¿verdad? Bueno, veamos a ver. Cosas que me aumentan la presión hidrostática capilar. 1. La presión hidrostática capilar en el lado arterial casi no la vas a cambiar, porque la autorregulación del flujo sanguíneo, cosa que no vimos, lo vamos a meter después, evita que la presión arterial sistémica se transmita necesariamente al capilar. Acuérdate de tener la arteriola regulando el flujo. ¿Qué se me puede aumentar? La presión hidrostática venosa, en el lado venoso del capilar, aumentar la presión hidrostática, ¿ah? Por algo que te obstruya las venas. ¿Qué cosa te puede obstruir las venas? Un montón de cosas. Pongámosle compresión abdominal. Vamos a ponerlo así. Decime algo que pese 30 libras y te comprima la cava inferior. Y que estás vos muy probable de alguna vez tener una compresión de 30 libras contra tu cava inferior. Un bebé. Un bebé, ok. Comprimiste la cava, por lo tanto, el retorno venoso está disminuido y la presión venosa en los miembros inferiores aumenta. Resultado, como se transmite a través del capilar, la presión hidrostática capilar aumentó. ¿Qué pasa cuando tenés 8 meses y medio de embarazo? ¿Qué le pasa a tus patitas? Retención de líquido. Hinchazón se llama. Se te hincharon los pies. Básicamente, no estás reteniendo líquidos. Porque retención de líquidos, desde el punto de vista estricto, implica como que estuvieras, que tu ingesta de líquido no se correspondiera con las pérdidas. O sea, entraron 2000 cc y salieron 1800, entonces retuviste 200. No, aquí sencillamente que están quedando estancados. Eso es estancamiento del flujo, ¿ok? Y el estancamiento del flujo aumenta la presión hidrostática. No tenés que estar embarazada para que pase eso. Te pongo de pie todo el día y por efecto de la gravedad, eventualmente un poco de esa presión venosa se va a transmitir y te va a filtrar. Ok, ese es uno. Cosas que me incrementan la presión osmótica o que me modifican la presión osmótica en el tejido.
Básicamente solo hay